¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la entrevista de la semana. Yo soy Pía Castro. Colombia está convulsa y su futuro es incierto en estos momentos tras más de 20 días de movilizaciones masivas en todo el país, protestas contra la excesiva fuerza de la policía y contra el gobierno de Duque, por ejemplo, contra la reforma fiscal que después fue retirada por el mismo gobierno, pero que fue, recordemos, la gota que rebalsó el vaso el 28 de abril. Al menos 42 personas en el país han fallecido desde el estallido social, más de 1.000 heridos. El descontento en Colombia se ve, se palpa, se sienta. Las Naciones Unidas, la Unión Europea y organizaciones emblemáticas de derechos humanos han denunciado un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía colombiana. Las imágenes de la violencia en la ciudad de Cali, lo que ocurre allí, puede llevarse a todo un país por delante, dicen expertos. Está con nosotros hoy para la entrevista Ralph Leiteritz, profesor titular y director de la Escuela Doctoral en la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, en Bogotá, en estos momentos, conectando desde la ciudad de Leipzig. Muchísimas gracias por estar con Deutsche Welle. ¿Cómo definiría el momento que atraviesa Colombia? Un momento muy clave en la historia del país, yo creo. Ustedes saben, digamos, el acuerdo de paz que fue firmado hace 5 años casi, y eso es un estallido social, digamos, que mucha gente estaba esperando que iba a suceder. Obviamente, después del superar el tema clave estructural por mucho tiempo en Colombia, que fue el conflicto armado con las diferentes guerrillas. Entonces, hay un momento clave donde ciertas demandas sociales que fueron tapadas por mucho tiempo, muchas décadas en Colombia, surgen, digamos, a la discusión principal en el país. Profesor Leiteritz, América Latina, o por lo menos una parte sustancial del continente, está pasando por una serie de levantamientos populares cuya fuerza proviene de, por ejemplo, articulaciones inéditas entre un rechazo radical al orden económico neoliberal, sublevaciones que tensionan. ¿Usted cree que Colombia tenía una gran protesta pendiente? Sí, yo creo que eso fue precisamente porque la gente, digamos, se movilizó, porque muchas personas en Colombia vieron qué pasó en Chile, sobre todo en otros países vecinos también, Ecuador, las protestas masivas, en Brasil también en algún momento, y se animaron, decía, ok, nosotros, ¿por qué no seguimos este ejemplo? Los cambios que se hicieron en la política en estos países vecinos, también necesitamos en Colombia. Entonces cogieron el ánimo, cogieron, digamos, el momento en el cual se encuentra Colombia en la pandemia, en la situación económica muy difícil para el país, pero realmente las causas de estas movilizaciones no tienen necesariamente que ver con la pandemia misma, sino con problemas estructurales que han existido muchas décadas. Un problema estructural que usted cree que tiene que ser solucionado en esta mesa de diálogo para tener una idea de lo que se está discutiendo realmente de fundamento. No, yo creo que el problema principal que no fue discutido suficientemente en las últimas décadas ha sido la desigualdad. Digamos, Colombia es uno de los países más desiguales en la región de América Latina, siendo América Latina la región más desigual casi de todo el mundo. Entonces, esto es una fuente de frustración de muchas personas, especialmente los jóvenes, ¿no? Si van a mirar quién está participando en estas protestas, se nota la presencia de mucha gente joven. Y esta gente joven se animó para protestar por la falta de oportunidades que tienen para encontrar un trabajo. Entonces, ahí yo veo que la desigualdad, digamos, es un problema que merece ser discutido. No se va a resolver eso en un día al otro, ¿cierto? Digamos, la desigualdad no es, digamos, otra reforma tributaria que se puede hacer en el Congreso, pero se tiene que empezar a hablar sobre esta temática. Lo que pasa es que mucha gente siente en Colombia que esos temas quedaron en la periferia, en el margen de las discusiones políticas en el país, pero deben ser en el centro
Entonces, el diálogo es el comienzo de hablar, de proponer cosas en el largo plazo para resolver esos problemas sociales de mucho tiempo. Protestas de 784 municipios de los 32 departamentos del país, más Bogotá. Ha habido 1.600 marchas, 1.988 bloqueos de carreteras. Esto para dar un poco una dimensión internacional a lo que está sucediendo en Colombia. Pero, ¿quiénes son, a su parecer, los violentos vestidos de civiles en el país, esas fuerzas que dice que existen y que también se hablaba en Chile, fuerzas desestabilizadoras de las que habla mucho en estos momentos Colombia, viendo también las imágenes de vandalismo y violencia? ¿Quiénes son? No, digamos, hay un rango de personas obviamente involucrado en eso, pero en primer lugar quiero mencionar, digamos, la gran mayoría de las personas, ¿cierto?, que están protestando en este momento en Colombia no son violentos, ¿no? Pero dentro de este grupo tan heterogéneo de personas protestando, tenemos personas que sí se animan a atacar estaciones de policía, infraestructura pública, ¿cierto? Y son personas que vienen, digamos, en un momento jóvenes, ¿cierto? Que atacan estas instituciones, representaciones del Estado colombiano o digamos, de la fuerza pública. Y esos son personas que realmente no están interesados en el diálogo, obviamente, ¿no? Ellos están pensando que solamente por medio de la destrucción se gana publicidad, una presencia en los medios, ¿cierto?, para, digamos, manifestar su frustración. Pero obviamente esas personas, ¿cierto?, no están pensando en entablar un diálogo con el gobierno, ¿cierto? Esos son la ala radical, ¿cierto?, de estas protestas, que obviamente, ¿cierto?, toman también ejemplo de otros países, otra vez, como Chile, donde esos grupos también formaron parte de las protestas y dijeron, no, pues solamente por medio de la destrucción, ¿cierto?, nos tomaron en cuenta en los medios de comunicación, dentro del gobierno mismo en estos países. Lo quiero interrumpir para preguntarle, ¿sería pura especulación si decimos que Venezuela también está involucrada? Yo no pienso mucho o no creo mucho en esas teorías de conspiración, que obviamente está fomentado, digamos, por el gobierno, diciendo, no, eso no son protestas legítimos, o digamos, algunas personas dentro de este grupo realmente son financiados por agentes internacionales y básicamente reciben un salario para destruir estaciones de Transmilenio. Yo no creo en estas teorías de conspiración por su propio nombre, ¿cierto? Digamos, yo no creo que el gobierno venezolano está pagando personas para atacar eso, ¿cierto? Puede ser una afinidad ideológica, ¿no? No digo que no puede existir, ¿cierto? Pero realmente pensando que esas personas que están destruyendo instituciones o digamos, infraestructura en Colombia, ¿cierto?, reciben un salario, o son agentes del Estado venezolano, me cuesta mucho creer. Duque tendría en estos momentos, por ejemplo, todas las herramientas dentro de un Estado de Derecho para decretar el estado de sitio. ¿Por qué no lo ha hecho? No, porque está aprendiendo del ejemplo del presidente Piñera en Chile. Digamos, él está mirando qué pasó en Chile hace 2 años, ¿cierto? Y como el presidente Piñera actuó para realmente superar la crisis, ¿no? Si el presidente Duque quiere utilizar ahorita la mano dura, aún más dura, ¿cierto?, y decretar un estado de sitio, digamos, eso no va a llevar a un resultado pacífico, ¿cierto? No está en el espíritu de diálogo, ¿cierto? Que él mismo se compromete ante las marchas. Entonces, el camino para él es buscando acercamiento a las protestas, ¿sí? A las personas que sí están interesados en el diálogo. Si él va a decretar un estado de sitio, solamente va a empeorar la situación. Ha renunciado el ministro de Hacienda en estos últimos 20 días, el que promulgó la fallida reforma fiscal. Esta semana la ministra de Relaciones Exteriores. ¿Qué lectura tiene usted de esto? ¿Qué es lo que está pasando internamente?
No, el gobierno, digamos, del presidente Duque también tiene unas ciertas divisiones, ¿cierto? Entre una ala más, no sé, radical y una ala más interesada en superar la situación por medio del diálogo, ¿cierto? Hay dos caminos, ¿cierto? Que puede tomar el gobierno. Yo creo que el presidente Duque ha tomado, digamos, una decisión acertada en no seguir esta mano dura, ¿no? Que recomendaron incluso varios senadores de su propio partido en el Congreso. Entonces yo creo que eso muestra, digamos, ok, digamos, él está interesado, ¿cierto?, en ese diálogo, por lo menos para superar la situación actual. Pero ¿usted cree que el presidente Iván Duque ha tratado de desprenderse de la figura de este padre político, del expresidente Álvaro Uribe, para muchos considerado una figura nefasta dentro de la política colombiana? Le pregunto a usted. No, yo creo que todavía no se independizó de este padrino político que realmente lo llevó a la presidencia. Sin el expresidente Uribe, Iván Duque no hubiera sido presidente de Colombia, ¿cierto? Eso es claro. Pero me cuesta creer que él se va a independizar tanto como su antecesor Juan Manuel Santos, que empezó con el proceso de paz contra los deseos explícitos de Álvaro Uribe. Entonces yo no veo a Iván Duque todavía en este mismo camino, ¿cierto? Le queda un año en la presidencia, ¿cierto? Para hacer las reformas, si se compromete a eso, a ellos. Entonces, todavía no veo a Iván Duque independizarse. Como se habló también después del estallido social en Chile de una profunda reforma necesaria dentro de la policía allí en Chile, lo mismo está sucediendo ahora en Colombia. En Chile muchos sectores de los carabineros tienen una larga tradición mano a mano con la historia chilena de la dictadura. ¿Cómo es el tejido social, el tejido dentro de la policía en Colombia, con una relación de formación, primero que nada, muy estrecha con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y la guerrilla y 60 años de conflicto armado? Digamos, una cosa es como ser aliado a los Estados Unidos por parte del ejército. También el ejército estaba en la calle en estos días, ¿no? Y por otro lado tenemos la policía, ¿cierto? La policía, digamos, especialmente dentro de la policía tenemos una organización que se llama ESMAD, que está acusada de estas violaciones de muertos de personas en las protestas. Entonces, ellos recibieron entrenamiento, a mi modo de ver, que suele como ser un entrenamiento durante la Guerra Fría. Enemigos, los protestantes son enemigos, quieren derrocar el gobierno, quieren, digamos, inaugurar otro sistema político, no sé, el fantasma del castrochavismo todavía está ahí. Entonces yo creo que superando, digamos, este pensamiento enemigo, amigo, ¿cierto?, en la policía, es muy importante que realmente las protestas son válidas, ¿cierto?, tienen un fundamento y no se puede, digamos, reprimir violentamente esas protestas. Entonces, una cosa es entrenamiento y superando esta lógica de la Guerra Fría que ya pasó hace 30 años. Una policía acostumbrada a trabajar en caliente, un ejército acostumbrado a trabajar en caliente, en la alarma roja. 5 años han pasado desde la firma de la paz. ¿Ha entendido, por ejemplo, la policía en Colombia que no está persiguiendo a guerrilleros? Pues ojalá, digamos, eso es la tarea pendiente. Digamos, por los antecedentes, digamos, esas protestas son la continuación de las protestas que pasaron al final del 2019. No olvidar eso, ¿cierto? Digamos, protestas siempre ha habido y la policía ha actuado de una forma bastante represiva frente a esas protestas, ¿cierto? Entonces, yo creo que sí es una tarea pendiente, una reforma policial, en el sentido que entrenamiento para lidiar con diferentes grupos dentro de estas movilizaciones sociales. Hay unos violentos, ¿sí? Hay unos violentos y ahí es importante actuar correctamente, pero la gran mayoría de esas personas, ¿sí?, no quieren, digamos, tumbar el gobierno, no quieren inaugurar un sistema socialista comunista del estilo venezolano. Entonces, ellos quieren cambios, quieren justicia, quieren más igualdad, más chances. Entonces, eso es respetable y por eso, digamos, la policía, ¿cierto?, tiene que proteger ese derecho a la protesta. Ralph Leiteritz, muchísimas gracias por esta entrevista y la situación en estos momentos en Colombia. Con mucho gusto.